Y, además de economista, investigador del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien. Bueno, me imagino, como todos los ciudadanos y los economistas, que entendemos un poco más y es peor, ¿no? Porque cuanto más uno entiende, se hace más problema y se desorienta más, me imagino. Estamos un poco a los saltos viendo cómo viene la situación. Si bien esta semana, digamos, empezando por el mercado cambiario, que es lo que pone más nerviosos a los argentinos, parece haber dado un respiro. ¿Cómo evaluás vos este retroceso del dólar? ¿Es una tendencia? La verdad que todavía es medio prematuro hablar de tendencia porque estamos con un régimen que tiene 2 semanas de vida. Cambió el régimen cambiario, tenemos ahora una banda cambiaria con techo y piso prefijados hasta fin de año. Es una combinación que se ha usado en pocos países, en realidad, en algunos ha salido muy bien, caso Israel, caso Colombia, caso Chile, en otros ha salido muy mal, caso Ecuador, caso Indonesia, caso Brasil. Así que esto va a depender mucho de qué va a hacer por un lado la dinámica del mercado versus este nuevo régimen y también cómo va a operar el Banco Central y la Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta este anuncio, el plan que va a continuar con el FMI por lo menos hasta fin de 2020 y la reacción de la economía. Si uno se pone a mirar realmente la comparación de los últimos días de agosto con el actual, es cierto, bajó fuerte la fiebre, que era lo primero que había que atacar. Claro. O sea, bajar la volatilidad y el precio del dólar, estabilizar un poco expectativas y a ver cómo aclara un poco el panorama. Ahora, nada es gratis. Claro. Esto se ha hecho a costa de una fuerte suba de tasas de interés y el impacto negativo sobre la actividad económica de la suba que viene desde mayo continúa y se agrava. O sea, estamos vistiendo a un santo y desvistiendo a otro. Sí, sí. Entonces, ver si esto es o no una tendencia no es del todo claro. Por el lado de la actividad económica, por el lado del dólar, por el lado de la inflación, estamos en presencia de un nuevo gradualismo. Si bien se anunció como un shock que no va a crecer la base monetaria, uno mira los primeros 10 días ya de este mes, creció la base monetaria. Aumentó la emisión en 10.000 millones de pesos. Aumentó la emisión de LELIQ y también retorno del EVAC al mercado por otros 20.000 millones de pesos. O sea, los pasivos monetarios y no monetarios del Banco Central crecieron en 30.000 millones de pesos en 10 días. Claro, porque yo tengo entendido, corregime si me equivoco, que ese compromiso de emisión cero, digamos, es con el equilibrio fiscal antes de la deuda. Después de la deuda, no. O sea, todo lo que no es deuda no se emite, uno puede suponer es gasto, pero todo lo que es pago de deuda más intereses, eso diría hasta inevitablemente, mal que nos pese, hay que pagarlos. Hay que pagarlos y hay que meterlos en la cuenta. Claro. Y eso es lo que mira cualquiera en el mercado. Lo mismo si vos mirás una empresa como esta radio, o un kiosco, o un bar. Es decir, gana o pierde. Uno mira los estados de resultados y suma todo, no deja fuera los intereses. Claro, claro. O sea, las cuentas de la Argentina siguen en rojo. Sí. El problema es, después del 2020, que es el nuevo problema, y ya lo vimos en los 80, es, bueno, la carga de la deuda pública, interna y externa. Ahora, en el medio pasan cosas. Es decir, el gobierno se ha comprometido a no emitir más deuda en los mercados en el exterior durante todo el año que viene. Pero, ¿qué pasa con el mercado interno? Y tenemos que efectivamente va a hacer falta colocar deuda el año que viene y además está emitiendo el Banco Central. Está emitiendo las LELIQ, está emitiendo para supuestamente sustituir las letras a 30 días, pero con una dinámica peligrosa porque uno está viendo que el Banco Central está reemplazando pasivos a 30 por pasivos a 7 días. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te quería preguntar, el año que viene, que es año electoral. Mira, creo que no se escucha si no cambiamos de micrófono. El on-off, me parece, que está ahí en la base. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Ahora sí. Te quería toques. preguntar, Héctor, el año que viene, que es año electoral, que hay elecciones presidenciales, de gobernador en muchas provincias, de jefe de gobierno acá en Capital, hay mucho gasto, tanto para imprimir las boletas como para solventar incluso los segundos de publicidad en los distintos medios masivos de comunicación. ¿Cómo hace el Estado? Ahí, no el gobierno, el Estado, para evitar tanto gasto. Bueno,
Supuestamente esperábamos que el Estado hiciera ajuste fiscal desde el 10 de diciembre de 2015. Es una gran duda. De hecho, ya hemos visto en estos últimos días un aumento de gasto asociado al G20, otro asociado a refacción en la Casa Rosada. No sé qué pasará con cómo cierran las cuentas con estos Juegos Olímpicos de la Juventud, si es solo la ciudad. Sí, uno o puede la entender que también. muchos estaban en el presupuesto, uno puede entender Bueno, eso. pero a lo largo del año, ¿qué pasa? Y pasa todos los años. Y esto viene desde los años de Néstor Kirchner. El jefe de gabinete tiene atribuciones para cambiar las partidas de gasto todos los años. Claro. Ahora choca El destino esto. de la partida. No, y el nivel también. Y el nivel también. Y el nivel Perfecto. también todo. Por eso el presupuesto que se aprueba en el Congreso es una cosa, lo que se ejecuta es otra. Más podríamos decir, inexistencia de restricciones. Pero ahora resulta que aparece esto con el FMI. Es una incógnita que va a pasar el año que viene. Si va a aumentar gasto por ese lado, si van a cumplir con lo que han prometido, van a tener que reducir de otro lado. Si lo harán o no, yo soy muy pesimista. Yo creo que no va a haber... Salvo que negocien, estoy haciendo un poquito gracioso, además de un cupo de gasto social, un cupo de gasto político. Digan, bueno, estamos en elecciones, este año, el 2019, no miren con lupa las cuentas, porque no le veo salida yo tampoco. Y por el otro lado, las iniciativas que uno va escuchando estas últimas semanas están en línea con esa filosofía. Es decir, se habla y, bueno, de hecho ya se está aplicando una suba de retenciones a las exportaciones. Sí. Se han bajado reintegros a los exportadores, pero no se habla de bajar el gasto público. No, claro. Se habló y en principio el ajuste iría por el lado de aumentar ingresos, en todo caso, ingresos esperados. Bueno, habría que ver si se verifica después en la realidad, ¿no? Y eso va a complicar el cumplimiento de la meta fiscal, porque ¿qué ocurre? Tarde o temprano eso pega negativamente, impacta negativamente. El tema de la recesión, decís vos. Y sí, en la recaudación La recesión tributaria. de ahora es la falta de recaudación en el año próximo, para decirlo de alguna forma. Y quizás en el último trimestre de el este último año. de este año ya se note. Bueno, ahí yo te quiero retrotraer, ¿no? Porque nos íbamos al 2020. Bueno, no quiero ser pesimista y decir hay que ver si llegamos, ¿no? Y cómo llegamos. No falta mucho tampoco para el No, 2020. por supuesto. Pero digo, el sub y baja, ¿no? Haciendo un paralelismo con esos juegos antiguos que quizás alguno quede para no sonar muy viejo. Entre tasas de interés y cotización del dólar. Hoy, aparentemente, se ha llegado a un equilibrio entre el 72 y 73% de interés y 38 pesos, 37 del dólar. ¿Cuál es el timing antes de que empiecen a cerrar masivamente los comercios, las industrias y esa recesión se agrave muchísimo para empezar a bajar esa tasa de interés sin que se dispare el dólar? Acá parece, y te lo digo como economista, incluso sabiendo cuáles son las variables, pero te pregunto a vos porque quiero saber tu opinión, están faltando alguna variable más. O sea, si yo pretendo que el dólar se mantenga en 38, pero bajo la tasa, ¿dónde está el escape? ¿Por dónde? ¿Por dónde viene? Uno puede decir mayores inversiones, pero a corto plazo eso no funciona. No, con estas tasas no, con esta inflación no, y con las expectativas todavía no del todo estabilizadas menos. Más la perspectiva política de deterioro en las encuestas de la actual administración y de avance del justicialismo en sus distintas vertientes. Más las peleas internas y todo esto. Y esto espanta inversores. Vamos a decirlo brevemente. Ahora, localmente, ¿qué ocurre? La idea es sustituir las LEVAC por letras a 7 días. Sí. A costa de subir las tasas de interés fuertemente para que los bancos prefieran esas LELIQ y no el dólar. Ahora, ¿qué ocurre? Ya llegado a los niveles actuales, estamos con el call entre bancos privados arriba del 77%. Estamos con adelantos que se están pagando a empresas de primera línea a 78% anual. Las LELIQ en torno de 70%. Entonces, uno diría, bueno, ¿cómo bajar las tasas? Claro. Sin que bajen las expectativas inflacionarias. Imposible. Inducirlo desde el Banco Central, hacerlo de prepo. Esto lo ha recordado hace unos días Carlos Rodríguez, el ex rector de la Universidad del SEMA. Salió mal. Generó un salto inflacionario, una estampida de tasas a posteriori del dólar. Si se quisiera ensayar esto hoy, ¿qué ocurriría? Bueno, los bancos se quedarían sin suficiente liquidez para devolver depósitos, se asustarían los depositantes, reclamarían el cash para ir a dólar. Es lo peor que puede pasar. Y los bancos también se irían a dólar. Claro. Ahora, el equilibrio alcanzado no es estable, no está asegurado. Y además no se ha testeado todavía la banda cambiaria.
Es decir, si esto funciona o no funciona, lo vamos a ver cuando el dólar toque el piso, toque el techo y a ver cómo actúa el Banco Central. Y cómo responde el mercado ante la acción del Banco Central. Y cómo responde. Y lo que ha prometido es raro también. Porque ha prometido que si el dólar perfora el piso, interviene el Banco Central, pero no especificó cómo ni con qué monto. No, 150 millones diarios. No, si perfora el techo. El techo, el piso, perdón. Pero si el piso no, incluso sale a comprar. Sí, pero aclararon que cuánto. No solo no dijo cuánto, sino que no es obligatorio. Puede no salir a comprar. Ahora, ¿ahí qué ocurre? Te baja el dólar y no baja la inflación. Aparece crudamente el atraso cambiario con este ahorque financiero que tienen las empresas. Paran las exportaciones. Los pocos dólares que entraban dejan de entrar. Y cae la actividad económica y el empleo. ¿Cómo esperar que aumente la demanda de dinero así? Caería la actividad por el otro lado, o sea, por el lado de los asociados a las exportaciones. O sea, todo el sector industrial transable y sustituto de importaciones se complica. Perdón, ¿y qué pasaría si suponemos que en el mejor de los casos el dólar queda planchado en 34? ¿Qué pasa si no bajan las naftas? No, es que no van a bajar. Ya sabemos que no van a bajar, pero ¿qué pasa? Bueno, es lo que todos queremos, porque eso se traslada los precios en las góndolas. Pero jamás en este país, o sea, el dólar puede llegar mañana a 20 y los precios van a seguir estando al mismo precio. Hay una inflación de expectativas. Claro. O sea, en este país te van a aumentar cuando piensas que va a aumentar el dólar y después te aumenta cuando aumenta el dólar, pero bajar no baja nunca. Tiene una explicación, no es tan irracional. Argentina es un país muy inestable, con crisis recurrentes, y todos están pensando, no cuánto vale hoy el dólar, cuánto va a valer cuando yo tenga que reponer la mercadería dentro de 2 meses. Entonces es preferible situarse en un precio alto, aunque uno no venda nada, porque para bajar siempre hay tiempo, a irse abajo, vender todo y cuando tenga que comprar la mercadería no tener la plata para reponer. No sé si fui muy rápido en el razonamiento, pero es lo que piensan los comerciantes. Yo tengo que volver a llenar las góndolas. Bueno, pero, a ver, eso digo. Igual yo tengo una duda acá, él me va a sacar de... No vamos al debate porque nos quedan 5 minutos. No, pero mi duda es, a ver, ya cuando, o sea, está bien que esto, o sea, desde que asumió Macri hasta ahora, como hubo cierta cantidad de inflación que ahora no tengo en mente cuando hubo en todos esos años, ¿no? Sí, pero yo recuerdo que cuando asumió, que veníamos del corralito y del no compra, en ese momento aumentaron los precios por cuánto iban a aumentar el dólar, que fue como el doble de lo que pensaban, y al día de hoy... ¿acompañaron los precios? O sea, ¿perdió algún comerciante en todo este aumento que hubo? ¿Del dólar? Del dólar, claro. Desde que asumió Macri ahora. Porque a mí me da la sensación como que todo el tiempo está aumentando y no veo que haya o sea, si bien hay una inflación muy grande, por ejemplo, no sé, las gaseosas en 2 semanas aumentaron como el 50%, si no aumentó más. Sí. Bueno, uno depende de los periodos que compare, ¿no? Si toma la salida del 2001-2002, ahí se frenó con el congelamiento de tarifas. La salida del 2015 fue un poco distinta, fue hacia una liberación de mercados luego del cepo cambiario y de los controles. Ahora, este año, digamos, hemos vuelto a los años 80. Claro. O sea, estamos en presencia de una pérdida de control de los precios absolutos y relativos y también de la política monetaria y cambiaria que ha sido un desastre, mala praxis de todo punto de vista. Ahora, frente a esto, uno ve que los precios y el dólar ha subido, dice, bueno, 100% en 6 meses, los precios no tanto, pero hay una percepción de inflación reprimida que va a seguir. El que perdió fue el asalariado. Los salarios y las jubilaciones crecieron menos. Ahora, ¿eso qué te genera? Te genera una caída de consumo que va a impactar en esas ventas futuras. Entonces, las empresas, al no tener financiamiento y con estas tasas, más aún tienen incentivo a ese comportamiento de subas preventivas. Entonces, frenar la inflación inercial no es solamente, digamos, prohibir indexación en contratos, que ha sido promovida por este gobierno además, sino que encima de esto tenemos esta práctica que no se pueden parar de golpe. Entonces, la inflación y la recesión va a continuar por lo menos hasta el verano. Te agrego en ese razonamiento, si un comerciante vende menos unidades, tiene menos incentivos para bajar el precio, porque está vendiendo menos unidades. O sea que la recesión también afecta, por eso se habla de estanflación o estancamiento con inflación. El ejemplo de las gaseosas es tal cual, está pasando con los productos panificados. Venden menos gaseosas y aumentan el precio. Con las pastas, está pasando con los remedios, con los... sobre todo productos, digamos que no son de primera necesidad. Sí, o que no pueden estoquear, digamos, como para decir, bueno, especulo con esto. Pero también en algunos servicios, porque después vos, y yo lo estoy viendo durante este año, cuando contratás un plomero, un cerrajero, un gasista, también van ajustando preventivamente con el dólar. Claro.
Claro, porque por ahí los productos que tienen que liquidar rápidamente, que son perecederos, bueno, por ahí les bajan el precio. Vos vas a encontrar en el mercado una distorsión de precios relativa enorme. Y los que pueden estoquear dicen, bueno, yo le pongo este precio. Sí, ves más volatilidad con las verduras y las frutas, pero el resto, digamos, la tendencia es hacia arriba. Y todavía sin desaceleración. Hay algunos que están hablando de inflación de los primeros días de la primera semana de octubre arriba del 2%. O sea, esto está, digamos, espiralizándose hacia una inflación de 2 dígitos. O sea, a ver, pasando mensual. Lo que, claro, sí, que es bastante alto, como un piso. Pero digo, pasando limpio lo que estamos hablando para el último minuto, estamos centrados en expectativas, ¿no? Esto o se resuelve, digamos, políticamente, que no es lo que se está viendo, con algún acuerdo, con algún programa que sea aceptado, al menos por parte de la oposición, algo coherente dentro del gobierno, si dejaran de pelearse un minuto, y que fuera aceptado por parte de la oposición, o vamos a seguir en un equilibrio inestable en el mejor de los casos. ¿Cuál es tu pronóstico? Lo que hace falta es un programa coherente, macro y microeconómicamente, ha faltado eso, sigue faltando. Yo creo que el acuerdo con el FMI todavía sigue teniendo la misma falencia que yo critiqué varias veces, y he publicado varios artículos sobre esto, y el plan de bandas cambiarias también está un poco en el aire, porque el régimen de bandas cambiarias en concreto depende por su naturaleza de las expectativas del público. Bien, bueno, muchísimas gracias, Héctor.